El olor a cempasúchil y copal llenaba la pequeña sala de Roberto Morales. A sus 68 años, Beto, como le decían desde que tenía memoria en los patios de maniobras, sentía el peso de noviembre de una forma distinta. Ya no era solo la melancolía de los que se fueron, era el frío en los huesos y la preocupación por los que se quedaban. Su mirada descansaba en la ofrenda. La foto de sus padres, gastada por el tiempo pero no por el amor, sonreía junto a la del pequeño Mateo, su nieto, que se había ido demasiado pronto. A un lado, el retrato de su esposa, Esperanza, de joven. Ella, gracias a Dios, seguía con él, pero su tos seca desde el dormitorio contiguo era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del costo de mantenerla. El frasco de pastillas sobre la mesita de noche parecía vaciarse más rápido de lo que su pensión podía llenarlo. Beto era un hombre de principios. 50 años al volante de un tráiler le habían enseñado que la palabra vale más que un contrato, y que la familia es el único destino que importa. Por eso, el Día de Muertos era sagrado. Era el día de honrar, de recordar, de estar. Pero la vida, esa vieja cabrona, siempre sabía dónde apretar. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la paz del incienso. Era un número que Beto conocía demasiado bien. La Oficina Central de Transportes Águila Dorada. Don Roberto, qué bueno que lo encuentro, dijo una voz joven, la de Armando Rentería, el hijo del dueño. Un muchacho que olía a loción cara y que nunca había engrasado un valero. Le hablo de parte de mi padre. Tenemos un viaje urgente, prioridad roja. Sale esta noche para Nogales. Beto cerró los ojos. Armandito, con todo respeto, sabe qué día es hoy. Estoy con mi familia, con mis muertos. No puedo. Busque a otro. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero helado. Mire, Beto, entiendo sus tradiciones, pero esto es importante. Es carga médica, vale millones. Y la paga es triple. Sé que la necesita. La mención del dinero fue un golpe bajo, preciso. Además, continuó el joven, mi padre revisó los libros. Usted nos debe todavía 2 adelantos fuertes por el tratamiento de doña Esperanza. Este viaje saldaría la cuenta y le dejaría un buen extra. La trampa estaba puesta. No era una oferta, era un cobro. Beto miró la foto de Esperanza. La tos volvió a sonar. La lealtad a sus muertos chocaba de frente con la lealtad a su viva. Un hombre no puede definirse por una sola decisión, solía decirle su padre, sino por la intención que guarda en su corazón. La intención de Beto era clara: salvar a Esperanza. Mándeme la dirección de la bodega, dijo Beto, con la voz convertida en grava. Salgo en 1 hora. Colgó antes de que el joven pudiera saborear su victoria. Se acercó a la ofrenda, tomó una flor de cempasúchil y la guardó en el bolsillo de su chamarra. Perdónenme, jefitos, susurró. Hoy me toca cuidar a los vivos. Ya me tocará tiempo de descansar con ustedes. Esperanza salió, envuelta en un rebozo. Sus ojos, aunque cansados, eran agudos. Vas a salir, ¿verdad?, en este día. Beto solo asintió, incapaz de mentirle. Es la última, vieja. Te lo juro. Con esto pagamos todo y nos sobra. Ella no dijo nada. Solo se acercó y le acomodó el cuello de la camisa. Era un gesto que había repetido por 5 décadas. Un gesto de amor, de resignación y de fuerza. Que Dios te bendiga, Beto, y que tus ángeles te cuiden en la carretera. No corras. El camión es viejo, pero tú lo eres más. Beto sonrió por primera vez en el día. Este viejo todavía tiene más kilómetros que ese motor, mi amor. La besó en la frente. El olor del copal se impregnó en su ropa mientras salía hacia la noche fría, dejando atrás el calor de su hogar y el consuelo de sus muertos, rumbo a la oscura incertidumbre de la carretera. El patio de transportes Águila Dorada estaba desierto. Las luces de mercurio zumbaban sobre los remolques estacionados, creando sombras largas y tétricas. Parecía un cementerio de gigantes metálicos. La única luz encendida era la de la caseta de despacho, donde Armando Jr. lo esperaba, impaciente, revisando un reloj que seguramente costaba más que la quincena de Beto. A su lado, estacionado en el lugar del dueño, un BMW último modelo, color negro mate, brillaba con arrogancia. Se tardó Beto. Soltó el joven sin levantar la mirada de su celular.
El tiempo es dinero y esta carga es mucho dinero. Beto apretó la mandíbula. Los papeles, pidió, extendiendo la mano. Armando Jr. le entregó una carpeta. Carga médica, equipo de diálisis. Va directo a una clínica en Arizona. Los sellos ya están puestos. Nivel de seguridad alto. No puede detenerse por nada, ¿entiende? Ni para ir al baño si es posible. Directo sin escalas, solo para cargar diésel. Aquí están los viáticos y la tarjeta de combustible. Beto revisó los papeles. Todo parecía en orden, demasiado en orden. El sello en el remolque era nuevo, de alta seguridad, de los que requieren un código especial para abrirse. ¿Y don Armando? ¿No vino a supervisar una carga tan importante? El joven Rentería soltó una risa seca. Mi padre está cenando. Creo que fue al nuevo restaurante ese en Polanco. Dice que el mole de ahí es una obra de arte. Él confía en que su mejor hombre puede manejar esto, o al menos, su hombre más endeudado. La ofensa fue clara, pero Beto la tragó. La necesidad tiene un sabor amargo. Se dirigió a su camión, el Valiente, un Kenworth T800 que había visto mejores días, pero cuyo motor rugía con lealtad si se le trataba con respeto. Hizo la inspección de rutina, llantas, aceite, luces, todo en orden. Enganchó la caja refrigerada, sintiendo el peso muerto detrás de él. El equipo de refrigeración estaba apagado, lo cual era extraño para equipo médico sensible. El equipo viene protegido. No necesita frío, gritó Armando Jr. desde la puerta, como si leyera su mente. Solo maneje, don Roberto. Concéntrese en el camino. Y apague su celular personal. Use solo el radio de la compañía. No queremos rastreos innecesarios. Beto subió a la cabina. El olor a diésel y a café viejo lo recibió como un viejo amigo. Colocó la flor de cempasúchil en el tablero, junto a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendió el motor. El rugido del Cummins ISX fue una respuesta gutural a la quietud de la noche. Mientras salía del patio, vio por el retrovisor al joven Rentería subirse a su BMW y desaparecer en la oscuridad. Beto estaba solo. La carretera federal se extendía frente a él como una cinta negra. La ciudad, con sus luces naranjas y sus ofrendas, quedaba atrás. Entraba en el territorio de la noche, un lugar que conocía bien, pero que en esta fecha se sentía diferente. La niebla comenzaba a bajar de las colinas, y las cruces a la orilla del camino, adornadas con flores frescas por el día, parecían saludarlo. Él no era un hombre que creyera en supersticiones, pero sí en el respeto. Sabía que esta noche, según la tradición, las almas andaban sueltas, visitando a los suyos. Espero no estorbarles el paso, pensó. Encendió la radio, buscando alguna estación de música ranchera que le hiciera compañía. Solo encontró estática. La carretera estaba vacía. La mayoría de los transportistas, incluso los más jóvenes, respetaban el Día de Muertos. Solo los desesperados, o los obligados, rodaban esa noche. Beto se preguntó en qué categoría caía él. La desesperación te obliga, concluyó. Puso sus manos firmes en el volante. El plan era simple: manejar, entregar, cobrar, volver con esperanza. Un plan, como había aprendido de la vida, rara vez sobrevive al primer contacto con la realidad. La madrugada se hizo profunda. El reloj en el tablero marcaba las 2:57 a.m. Beto estaba atravesando la Sierra de Durango, un tramo conocido como el Espinazo del Diablo. Un nombre bien ganado. Curvas cerradas, barrancos que parecían no tener fondo, y una niebla tan espesa que los faros del Valiente apenas cortaban unos metros adelante. La cabina estaba en silencio, solo roto por el zumbido del motor y el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas. Beto tomó un trago de café amargo de su termo. Sus ojos ardían por el cansancio, pero su mente estaba alerta. En este tramo, un parpadeo de más era la diferencia entre la vida y el recuerdo. Estaba concentrado en una curva cerrada a la derecha cuando el reloj cambió. 2:58, 2:59, y entonces, 3:00 a.m. En ese preciso instante, la radio, que había estado muda durante horas, cobró vida con un estallido de estática ensordecedor. Beto dio un brinco en el asiento, casi derramando el café. Manoteó para bajar el volumen, pero la perilla no respondía.
La estática se convirtió en un zumbido bajo, y luego, una voz. No era un locutor, era una voz grave, rasposa, como si hablara a través de carbones encendidos. Roberto Morales, dijo la voz, y Beto sintió que la sangre se le helaba. No era una transmisión, sonaba como si estuviera en la cabina con él. La avaricia te puso en este camino, pero la piedad te puede salvar. Beto, con el corazón en la garganta, golpeó la radio. ¡Apágate, maldita sea! La voz continuó imperturbable. 3 de la mañana, la hora de la verdad, la hora del diablo. Beto era un hombre de fe, pero esto desafiaba toda lógica. No me asustas, cabrón, sea quien seas, dijo al aire, aunque su voz temblaba. No soy yo quien debe asustarte, respondió la voz en la radio. Tú cargas la muerte, Roberto, pero no es la que crees. No es equipo de diálisis, es veneno, químicos para matar. Beto sintió un vacío en el estómago. ¿Qué? ¿Qué dices? El sello está limpio, pero la carga está podrida. Armando Rentería, el padre y el hijo te usan. Eres el viejo, el chivo expiatorio, el sacrificio. Cuando te detengan en el retén militar, el que ya te espera pasando la sierra, ellos negarán todo. Dirán que el viejo trailero se corrompió. Te hundirás solo, Roberto. Y Esperanza morirá sola esperándote. El terror dio paso a una furia fría. ¿Quién eres?, gritó Beto. ¿Cómo sabes de Esperanza? La radio soltó una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. Yo sé todo lo que se pudre, y esa carga apesta. La advertencia está dada. El diablo no siempre es el que engaña. A veces, solo te muestra el engaño de los hombres. Lo que hagas con la verdad es tu decisión. La estática regresó con fuerza. Y luego, tan abruptamente como empezó, la radio se silenció. Beto frenó el camión. El valiente se detuvo en un pequeño acotamiento, al borde de un precipicio envuelto en niebla. El silencio era total. Beto temblaba, pero no de miedo. Temblaba de rabia. ¿Era una alucinación por el cansancio? ¿Una broma cruel por la frecuencia de radio? ¿O era real? Miró la flor de cempasúchil en el tablero. Recordó las palabras de Armando Jr. No puede detenerse por nada. Apague su celular personal. No queremos rastreos innecesarios. La urgencia. La paga triple. El sello de alta seguridad. Todo encajaba. Me ven la cara de pendejo, masculló. 50 años de servicio, y me pagan usándome de mula. La voz, fuera el diablo, un fantasma o su propia intuición gritando, había dicho la verdad. Lo sentía en sus huesos. Él era el señuelo perfecto. Un hombre viejo, con una esposa enferma y deudas. Un caso cerrado para cualquier fiscal. Se quedó mirando la oscuridad. El diablo encendió la radio. Pensó, pero me advirtió. No era un pacto, era un aviso de un jugador a otro. Y Beto Morales, después de 50 años en la carretera, era todo menos un novato. La reflexión interna comenzó a arder. Napoleon Hill, un autor que Beto había leído en un libro viejo que encontró en una parada de camiones, decía que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. La adversidad estaba clara. Un camión lleno de químicos ilegales, un retén militar adelante y patrones traidores atrás. ¿Dónde estaba la semilla del beneficio? Beto miró el tablero. 3:15 a.m. Tenía que pensar, y rápido. No podía regresar. Armando Jr. sabría que había sido advertido. No podía seguir. El retén lo destruiría. Tenía que desaparecer del mapa. Su mente, forjada en décadas de resolver problemas en solitario, comenzó a trabajar. Necesitaba un lugar seguro, un lugar fuera de la ruta principal, y necesitaba un testigo, pero no un testigo oficial. La voz tenía razón, si lo atrapaban, estaba solo. Pensó en su compadre, Miguel, el zorro Salas, un mecánico retirado que vivía en un deshuesadero en las afueras de un pueblo olvidado, a unos 100 kilómetros de allí, desviándose por una vieja carretera estatal. Un lugar donde un tráiler podía desaparecer por unas horas. El plan comenzó a formarse, nítido y peligroso. Primero salir de la ruta monitoreada. Apagó el radio de la compañía y encendió su celular personal, poniéndolo en modo avión para que no rastrearan la señal.
pero para poder usar el GPS sin conexión que había descargado, tomó la siguiente desviación. Una terracería apenas marcada que, según recordaba, conectaba con la Estatal 114. El valiente protestó al entrar en el camino de tierra, pero Beto lo conocía. Vamos, mi chulo. Demuéstrales a estos pendejos de lo que está hecho un clásico. Conducía con las luces apagadas, guiándose solo por la luz de la luna que se filtraba entre la niebla. Cada kilómetro recorrido era un riesgo, pero también un paso hacia su propia justicia. Ya no se trataba solo de esperanza, o del dinero. Se trataba de su nombre. 50 años de trabajo limpio no iban a terminar en un penal de máxima seguridad por la avaricia de un junior que conducía un BMW. Ustedes querían un chivo expiatorio, pensó Beto, apretando el volante, pero se encontraron con un lobo viejo. Recordó otra frase de aquel libro: el hombre que piensa antes de actuar gana la mitad de la batalla. Beto estaba pensando, estaba planeando. No iba a huir, iba a contraatacar. La advertencia de las 3 a.m. no había sido una condena, había sido una herramienta, y Beto Morales era un maestro en el uso de sus herramientas. La flor de cempasúchil en el tablero parecía brillar con más intensidad, como si sus padres le dieran el visto bueno desde el otro lado. El sol apenas comenzaba a pintar de gris el horizonte cuando Beto llegó al deshuesadero de Miguel. El oasis del zorro, decía un letrero oxidado. Era un laberinto de motores viejos, cabinas destartaladas y sueños rotos. Miguel ya estaba despierto, con una taza de café humeante en la mano. Era un hombre flaco, de piel curtida y ojos que lo habían visto todo. «Compadre Beto», dijo sorprendido, «¿qué lo trae por estos rumbos y en este día? Se supone que deberías estar comiendo pan de muerto, no tragando polvo». Beto bajó de la cabina. Sus rodillas tronaron. «Necesito tu ayuda, zorro. Y necesito que no hagas preguntas. Por ahora. Solo mira esto». Beto lo llevó a la parte trasera del remolque. Señaló el sello de alta seguridad. «Dicen que es equipo médico. Refrigerado, pero la unidad está apagada». Miguel entrecerró los ojos. Se acercó y examinó el sello. «De estos nuevos, ¿eh? Plástico de alta densidad con alma de acero. Imposible de romper sin dejar marca». Beto asintió. «Eso es lo que quieren que piense. Pero tú y yo sabemos que no hay nada imposible. Solo falta de maña». Miguel sonrió. «Hace años que no me divierto, compadre». Entraron a su taller, un caos organizado de herramientas. Miguel regresó con un pequeño soplete de precisión, varias láminas delgadas de metal y un enfriador químico. «Si el sello es de plástico», explicó Miguel, «podemos calentarlo lo suficiente para hacerlo maleable en un punto exacto, abrirlo, y luego enfriarlo de golpe para que vuelva a su forma. No es perfecto, pero nos dará un vistazo». Trabajaron con la precisión de cirujanos. Beto sostenía la luz, mientras Miguel aplicaba calor con delicadeza. El olor a plástico quemado era leve. Tras 10 minutos de tensión, el sello cedió lo suficiente para deslizar el pasador. Abrieron las puertas. El olor que salió no era de equipo médico. Era un olor químico, penetrante y ácido, que hizo que ambos retrocedieran tosiendo. Beto iluminó el interior con su linterna. No había cajas de diálisis. Había decenas de tambos azules y grises, sin marcar. «Madre Santísima», susurró Miguel. «Esto no es medicina, Beto, esto es precursor químico. De lo peor, esto es para hacer... Bueno, ya sabes para qué». Beto sintió que el suelo se movía. La voz tenía razón. «Veneno». «Me usaron, Miguel. Me usaron como mula», dijo Beto, su voz cargada de una rabia helada. «Me mandaron directo a un retén. Querían que me atoraran con esto». Miguel entendió la gravedad. Esos cabrones de Águila Dorada. Siempre supe que Armando Rentería era un ambicioso, pero no un asesino. Beto sacó su celular. «Ahora sí. Vamos a tomar fotos, videos, todo. Necesito pruebas». Documentaron cada tambo, el sello manipulado, los números de serie del remolque. Beto se sentó en una llanta vieja, la cabeza entre las manos. Por un momento, el peso del mundo cayó sobre él. Estaba atrapado. Si entregaba la carga, iba a la cárcel. Si no la entregaba, los Rentería lo buscarían por robarla. Y los compradores, probablemente el cartel, también. Estaba entre la espada y la pared.
¿Qué voy a hacer, Miguel? ¿Qué hago con esto? No puedo simplemente tirarlo. Miguel puso una mano en su hombro. Cuando el camino se bloquea, compadre, uno no se detiene. Uno busca un atajo. O construye un puente. Beto levantó la mirada. ¿Un puente? Pensó en las palabras de Armando Jr. La carga vale millones. Si la carga desaparecía, los Rentería tendrían que responderle a gente muy peligrosa. Pero si la carga era robada o decomisada después de que Beto demostrara que ya no estaba bajo su control, la historia cambiaba. Miguel, ¿tienes forma de vaciar este remolque? ¿Y de cargarlo con algo más? Algo pesado. Miguel miró alrededor de su deshuesadero. Tengo un montacargas. ¿Y peso? Compadre, estás sentado en él. Tengo toneladas de chatarra, motores viejos, transmisiones rotas. Una idea loca, pero brillante, se formó en la mente de Beto. Vamos a hacerlo. Vamos a descargar el veneno y a cargar la chatarra. Volveré a sellar esa puerta. Y voy a entregar la carga. Miguel lo miró como si estuviera loco. ¿Vas a entregar chatarra a los narcos? Beto negó con la cabeza. No. Voy a dejar que la chatarra sea decomisada en el retén militar. Voy a hacer exactamente lo que los Rentería querían, que me detengan. Pero cuando abran ese camión frente a los soldados, no encontrarán veneno. Encontrarán metal viejo. Quedaré como un estúpido, tal vez, pero no como un criminal. Y mientras tanto, los Rentería le habrán fallado a sus socios. El diablo estará en su puerta, no en la mía. El plan era arriesgado, pero era el único. ¿Y el veneno? Preguntó Miguel. Beto miró los tambos. Tú conoces esta sierra. Hay minas abandonadas, pozos secos, lugares donde esto pueda descansar sin hacer daño a nadie, hasta que yo pueda hacer una denuncia anónima, una muy, muy anónima. Miguel asintió lentamente. Conozco un lugar, una vieja mina de plata, sellada. Nadie ha ido ahí en 30 años. El sol ya estaba alto. El Día de Muertos estaba terminando, pero la batalla de Beto apenas comenzaba. Manos a la obra, zorro. Tenemos que mover el infierno antes del mediodía. El trabajo fue brutal. Mover los pesados tambos químicos requería fuerza y cuidado. El montacargas de Miguel chirriaba bajo el peso. Beto, a pesar de sus 68 años, trabajó con la energía de un hombre de 30. La adrenalina y la justicia son combustibles potentes. Transportaron los tambos en una vieja camioneta de Miguel, internándose en la sierra por caminos que solo un local conocería, hasta llegar a la boca de la mina La Despreciada. Con esfuerzo, rodaron el último tambo al interior oscuro y profundo. Beto sintió un alivio momentáneo al sellar la entrada improvisada con rocas. El veneno estaba fuera de sus manos. Regresaron al deshuesadero. Ahora, la segunda parte del plan. Cargaron el remolque con las piezas más pesadas de chatarra que encontraron. Bloques de motor rotos, ejes oxidados, rines inservibles. Una carga que pesaría casi lo mismo que los químicos. Parece un cargamento de arte moderno, bromeó Miguel sudando. Una vez lleno, enfrentaron el desafío final. El sello. Miguel, con su habilidad de artesano, recalentó el plástico, reinsertó el pasador y usó el enfriador químico para sellarlo. No aguantaría una inspección forense, dijo Miguel limpiándose el sudor, pero para un soldado en un retén que solo busca abrirlo rápido, dará el pego. Beto miró la caja sellada. Ahora contenía su coartada. Sacó su cartera y le ofreció a Miguel todo el dinero de los viáticos. No es suficiente, compadre, lo sé. Miguel empujó la mano de Beto. Guarda tu dinero, Beto. La cara que pondrán esos cabrones cuando vean chatarra vale más que esto. Además me debías una por aquella vez en Torreón que me salvaste de los federales de Caminos. Beto abrazó a su amigo. Me salvaste la vida, zorro. Y mi nombre. Miguel asintió. Ahora vete. Y maneja con cuidado. La parte fácil ya pasó. Beto subió al Valiente. El sol de la tarde del 2 de noviembre pegaba fuerte. Estaba agotado, sucio, pero se sentía vivo. Se sentía en control. Encendió el motor y salió del deshuesadero. Volvió a la carretera federal. Encendió el radio de la compañía. Inmediatamente la voz de Armando Jr. estalló. ¿Dónde diablos estabas, Beto? Perdimos tu señal por 6 horas. Se supone que ya deberías estar cruzando. Beto fingió estática. No sé, patrón,
La señal falla en la sierra. Adoptó un tono cansado y asustado. La niebla. El espinazo del diablo. Tuve que orillarme. Estaba muy peligroso. No me importa, gritó el joven. Muévete. El cliente está esperando. Más te vale que llegues a ese retén rápido. Ellos te darán paso preferencial. Beto sonrió. Paso preferencial. Claro. Armando Jr. acababa de confirmar la trampa. Voy para allá, patrón. No se preocupe. La carga médica va segura. Beto aceleró. Ahora conducía hacia el retén, pero no como una víctima. Conducía como el cazador. La mente, reflexionó, es un arma poderosa. La adversidad no lo había derrotado, lo había enfocado. Había transformado el plan del enemigo en su propia estrategia de salvación. A unos 20 kilómetros de la garita de cobro, vio las luces intermitentes. Un retén militar completo, bloqueando ambos lados de la autopista. Soldados con armas largas, perros, unidades de la Guardia Nacional. No era un retén de rutina, era una operación. Beto sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. Era el momento de la verdad. Encendió el radio de la compañía, dejándolo en silencio, pero abierto. Quería que los Rentería escucharan. Un soldado joven con la cara cubierta por un pasamontañas le hizo señas para que se orillara. Buenas tardes, señor. Inspección de rutina. ¿A dónde se dirige? Buenas tardes, mi oficial. Voy a Nogales. Llevo equipo médico. Aquí están los papeles. Beto entregó la carpeta, sus manos firmes. El soldado revisó los papeles y luego miró una lista en una tabla. Transportes Águila Dorada. Sí, lo estábamos esperando. Baje de la cabina, por favor. Vamos a inspeccionar la carga. Beto obedeció, dejando el radio de la compañía encendido en el asiento. Patrón, dijo en voz alta hacia la cabina fingiendo hablar por el radio. Me detuvieron en el retén. Están revisando los papeles. Sabía que Armando Jr. estaría escuchando cada palabra. 2 soldados más trajeron un perro que olfateó la caja y por supuesto no encontró nada. Ábralo, ordenó el oficial. Beto se encogió de hombros. No tengo la llave, oficial. Viene sellado desde la bodega. Trae un sello de alta seguridad. El oficial lo miró con dureza. Entonces lo abriremos nosotros. Sacaron una cizalla gigante. Con un crujido, el sello que Miguel había reparado con tanto esmero, saltó en pedazos. Las puertas se abrieron. El oficial apuntó su linterna al interior. Hubo un silencio. El soldado bajó la linterna, confundido. Miró sus papeles, y luego miró de nuevo la carga. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, moviendo la luz sobre los bloques de motor oxidados. ¿Esto es equipo médico para usted? Beto puso su mejor cara de sorpresa y terror. No puede ser. Les juro que me dijeron que era equipo de diálisis. Yo no sé nada. Me engañaron. El oficial gritó a su radio. Negativo a precursores. La carga es chatarra. Repito, chatarra. Beto escuchó, a lo lejos, el radio en su cabina estallar en un grito ahogado de Armando Jr. ¿Qué? ¡Imposible! Beto siguió actuando. Tienen que creerme. Mi patrón, don Armando Rentería, él me dio la carga. Aquí está el número de la oficina. El oficial, ahora convencido de que Beto era solo un peón, y probablemente uno muy estúpido, lo apartó. Usted se queda aquí. Esto está muy raro. Vamos a investigar a su compañía. Beto pasó las siguientes horas detenido a un costado, viendo cómo los soldados descargaban la chatarra, buscando compartimentos secretos. No encontraron nada. Mientras tanto, el teléfono de Beto no paraba de sonar. Armando Jr., don Armando, números desconocidos. No contestó. Dejó que el infierno se desatara en las oficinas de Águila Dorada. Los compradores, furiosos, estarían llamando. Los Rentería estarían en pánico. Habían perdido millones en químicos y ahora tenían a los militares investigando su carga médica. Al atardecer, el oficial se acercó a Beto. Mire, señor, obviamente, esto fue un error, o un engaño de su compañía. Usted está limpio por ahora, pero su camión queda retenido como evidencia mientras investigamos. Usted puede irse, pero no salga de la ciudad. Beto asintió, fingiendo alivio. Gracias, oficial. Gracias. ¿Puedo tomar mis cosas de la cabina? El soldado asintió. Beto subió, tomó su termo, su chamarra y la pequeña flor de cempasúchil.
Apagó el radio de la compañía, que seguía soltando gritos ininteligibles. Beto caminó hasta la siguiente parada de autobuses. Estaba sin camión, a cientos de kilómetros de casa, pero era un hombre libre. Y lo más importante, era un hombre con un seguro de vida. Las fotos y videos en su celular eran su garantía. Los Rentería habían jugado. Él había jugado mejor. La advertencia de las 3 a.m. había sido su as bajo la manga. Mientras esperaba el autobús de regreso a casa, miró la flor marchita en su mano. «Gracias, jefitos», susurró. «Gracias por cuidarme el camino». El viaje de regreso fue largo. Un autobús tras otro. Beto solo pensaba en Esperanza. Durmió por primera vez en 36 horas. Un sueño pesado, sin fantasmas. Cuando llegó a su ciudad, era la madrugada del 3 de noviembre. Caminó desde la central de autobuses hasta su casa. Las calles estaban cubiertas de pétalos naranjas, barridos por el viento. El olor a panadería reemplazaba al del copal. La fiesta había terminado. Abrió la puerta de su casa en silencio. Esperanza estaba dormida en el sillón con la televisión encendida. Se había quedado esperándolo. Beto se arrodilló frente a ella y le tocó la mejilla. Ella abrió los ojos, asustada al principio, y luego una ola de alivio la inundó. «Beto, llegaste. ¿Estás bien? Te ves cansado, mi amor. Pero estoy bien. Estoy en casa». Ella lo abrazó fuerte. «¿Y el viaje? ¿El dinero?» Beto respiró hondo. «El viaje fue complicado. Perdí el camión, Esperanza». Ella se tensó. «¿Pero estás bien? ¿No te pasó nada?» «Estoy entero y del dinero no te preocupes, lo vamos a resolver». En ese momento, sonó el celular de Beto. Era don Armando. Beto miró a Esperanza y le hizo una seña de que todo estaba bien. Se fue a la cocina. «Bueno», dijo Beto, su voz ahora fría como el acero. «Morales, ¿qué hiciste?», gritó don Armando, su voz usualmente calmada, ahora rota por el pánico. «Nos arruinaste. Los compradores, los militares». Beto lo interrumpió. «Buenas noches, don Armando. Qué raro que me llame. ¿Disfrutó su cena en Polanco? Mire, no sé de qué me habla. Yo solo entregué la carga que su hijo me dio. Resultó ser chatarra. Los militares me dejaron ir. Qué cosa tan rara, ¿no?». Hubo un silencio mortal. Armando había entendido. «¿Qué quieres, Beto?». Beto sonrió en la oscuridad. «Justicia, don Armando. Y mi retiro. 50 años de servicio. Quiero mi pensión completa, más una compensación por daños y por el riesgo al que me expusieron. Digamos, el valor total de esa carga médica que decían que llevaba. Lo quiero transferido a la cuenta de mi esposa antes del amanecer, para sus tratamientos. Piense en ello como una liquidación anticipada. O si no, las fotos y videos que tomé de la carga real antes de que desapareciera misteriosamente en la sierra podrían encontrar su camino a manos de la DEA, o peor, a manos de los socios a los que usted les falló». Armando Rentería ahogó un grito. «No te atreverías». «Pruébeme», dijo Beto. «Yo ya no tengo nada que perder. Soy un viejo cansado al que ustedes mismos hundieron. Usted, en cambio, tiene mucho, incluyendo a su hijo, que firmó los papeles de salida». Beto le dio el número de cuenta de Esperanza. «Tiene 2 horas, o verá su mundo arder. Y créame, el fuego que yo puedo iniciar es peor que el de cualquier diablo». Colgó. Regresó a la sala. Esperanza lo miraba con preocupación. «¿Qué fue eso, Beto?». Beto se sentó y la tomó de las manos. «Fue el sonido de nuestra libertad, vieja. Fue el sonido de la justicia». Le contó todo. La obligación, la carretera, la voz en la radio. Le habló del diablo, de la advertencia, de la chatarra, de la llamada. Esperanza escuchó en silencio. Sus ojos nunca dejaron los de él. Cuando terminó, ella solo dijo: «Esa voz, Beto, no era el diablo. Eran tus padres. Eran las almas que dejaste por cuidarme a mí. Te estaban regresando el favor». Beto miró la ofrenda, ahora con las velas consumidas. Quizás ella tenía razón. Quizás la línea entre el cielo y el infierno era más delgada de lo que pensaba. Quizás el diablo y los ángeles a veces usaban la misma frecuencia de radio. El celular de Beto vibró. Un mensaje de texto. Una notificación de transferencia bancaria.
Una suma con tantos ceros que Beto tuvo que ponerse los lentes para leerla. Era suficiente. Suficiente para el tratamiento de Esperanza. Suficiente para una clínica en Houston, si fuera necesario. Suficiente para vivir en paz. Beto apagó el celular. Abrazó a Esperanza. Se acabó, mi amor. Se acabó. Ya no más carretera. Ya no más deudas. Lloraron juntos, no de tristeza, sino de liberación. Afuera, el sol del 3 de noviembre comenzaba a salir. Beto Morales, el viejo trailero, había enfrentado al diablo en la carretera y había vivido para contarlo. Había aprendido que la verdadera batalla no es contra lo sobrenatural, sino contra la codicia humana. Y que a veces incluso a las 3 de la mañana, en el lugar más oscuro, puedes encontrar una advertencia que te salve la vida. Había honrado a sus muertos, protegiendo a sus vivos. Y eso, concluyó, era la única bendición que importaba. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión, de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. Todos cargamos nuestros propios remolques, nuestras propias batallas en la madrugada. Me ayudarías muchísimo si comentas qué te pareció la historia de Beto. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? No olvides seguir este canal, porque tu apoyo es el combustible que me mantiene en la carretera contándote estas historias. Me encantaría saber qué otros temas o qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tus ideas son muy valiosas para mí. Y también, cuéntame desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando. Me da mucha alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como forma de agradecerte por estar aquí, y para ayudar un poquito al canal, he dejado fijado en el primer comentario unas recetas de tés y unos postres sin azúcar, para cuidarnos la salud, que es lo más valioso que tenemos. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja, te cuide en tu camino, y te dé la fuerza para enfrentar cualquier advertencia que te mande la vida.